Hola, es mi primer vídeo y lo que vengo a explicar básicamente pues son ciertas preguntas que tenía pensado hablar, pero son bastante interesantes desde el punto que me los planteáis, que tenía pensado hablar del tema también más extensamente. Entonces ya hice un short al respecto diferenciando los tipos de linajes, y por qué los controlan, obviamente. Y precisamente controlar el linaje genético viene siendo implícitamente para que el linaje energético no se pierda, se pueda seguir reencarnando en esta dimensión, por decirlo de alguna forma, y puedan seguir accediendo a esa información que tienen privilegiada. Entonces, ¿cómo consiguen ya tener control sobre estos nacimientos de estos linajes específicos y de estos bebés ya antes incluso de que sean concebidos en sí? Bueno, pues o teniendo a las madres en granjas humanas, que existen. Hay ciertas zonas que no salen en Google Maps, pregúntate tú por qué, ciertas islas que no conviene que se vea lo que hay allí. Bueno, pues allí hay sitios en los que preparan a esas madres con linaje estéril, las tienen allí atrapadas hasta que ya no pueden dar a los niños por la pureza del linaje, y van a inseminarlas con el linaje que les corresponde. Y entonces así controlan esa pureza. Y después hay otra forma que viene siendo controlando la persona poseedora, sea hombre, varón o mujer. Si suele ser varón, no le suelen encerrar tanto como a una mujer, básicamente porque una mujer puede dar menos veces a luz que un hombre tener hijos. Ese vendría siendo el motivo. Y básicamente pues así controla el linaje y ya le ponen en primicia ya chicas que le puedan interesar, ya como un show de Truman, para que la gente me entienda, para que ese linaje se mantenga. Entonces es una manera de controlar el linaje ya desde antes de que empiece ese bebé. Entonces ese bebé ya es controlado por las logias, igual que sus antepasados. ¿Y sus antepasados por qué? Porque por ese linaje. Incluso aunque haya un mestizaje en el medio, eso también es necesario, porque si no sería como hacer cosas entre familia, todo el rato entre familia, y la endogamia todos sabemos que no es buena porque hay problemas. Entonces, por eso de vez en cuando meten a alguien de fuera, pero es de otro linaje, de un linaje externo. No meten a alguien con sangre mestiza, por decirlo de alguna forma, entre los linajes, porque eso sería como ensuciar la memoria genética, y ahí podría haber problemas al intentar implantar el alma impura, que he dicho, que no es como las almas menores, entre comillas, de los seres humanos. Entonces, por eso necesitan esa pureza, aparte que también impediría, en cierta forma, la canalización. Y ahí vendría la respuesta a una de las segundas preguntas que me ha hecho otra persona, pues que cómo es posible que haya canalizadores que no son monarcas. ¿Por qué? Porque lo que acabo de explicar ahora pues es lo mismo. Hay gente que ni siquiera sabe que tiene ese linaje en el cuerpo, porque a las logias no necesitan decirle a todo el mundo: mira, tú tienes este linaje. Ellos se lo dicen a quien ellos ven que pueden facilitar los fines de la logia. Porque si ven que eres una persona que tienes un poco de cabeza, que piensas por ti mismo, que te puedes rebelar contra ellos o hacer ciertas preguntas, directamente no les interesas y simplemente te vigilan. ¿Para qué? Para manejar a tu sucesión, para poder controlar algún día ese tipo de linaje que tienes tú y que no se te infecte. Entonces, por eso hay ciertos tipos de personas que son canalizadoras, pero no pertenecen a los monarcas. Pero, si lo pensamos bien, siempre pertenecen a alguna logia o a algún grupo de magos avanzados, porque se ha interesado por la espiritualidad, porque se ha dado cuenta de que tiene ciertas aptitudes que otras personas no tienen. ¿Por qué? Por culpa del mestizaje, por culpa de la mala hibridación. Por eso viene representando la mariposa. Lo que representa en realidad es la perfecta metamorfosis, o sea, la perfecta evolución al ser humano, que es el ser canalizador de otras entidades, de otras dimensiones. O eso que quede claro, bueno, pero eso ya da para otro vídeo. Espero haberos aclarado un poquito de cómo hacen las granjas y todo eso, cómo te controlan. Saber si eres un niño controlado es fácil,
porque solo tienes que fijarte en que hay muchas cosas que no te cuadran, como por ejemplo fotos del embarazo de tu madre que faltan. Tienes que ver la numerología del número de las primeras letras de tu nombre, o sea, de tus iniciales, pero en la numerología correcta vendría siendo la inglesa a utilizar. Luego, independientemente de tu nombre. Luego también hay cosas como la fecha de tu nacimiento, que coincide con números totalmente, con la numerología, coinciden totalmente, porque normalmente se te implanta, o sea, te tienen calculada hasta la fecha que te van a dar para que eso sea bajo su control y para que tú te des la menos cuenta posible. No tienen por qué ser muy literales tampoco. Después también te das cuenta de que no te pareces mucho a la genética de ninguna de tus familias. También te empiezas a dar cuenta de que careces de cosas como información de tus primeros meses de vida, o si la tienes, pues suele ser un poco distinta la que te entra de un lado o de la de otro, porque no pueden controlar tanto la información que dan entre sí, entre unos y otros, porque no todo el rato están en el mismo lugar todos, entonces no pueden controlar bien esa información. Entonces siempre te acaban chocando informaciones y, por ejemplo, si tu nacimiento está en la misma ciudad pero en 3 hospitales distintos, pregúntate por qué. Luego mira la numerología y fíjate que hay cerca. Por ejemplo, en Isla Margarita, a los que vengan de Isla Margarita y no les cuadre muy bien la historia que le cuenta a su familia, que sepa que cierta ciudad está exactamente a 503 metros, 508 kilómetros de Saint Little Jones, la isla de Jeffrey Epstein, por ejemplo. O sea, ya tendríamos una base para empezar ahí. ¿Por qué? Porque si somos 5 más 0 más 8 da el número 13, que es lo que ellos representan como el viaje interdimensional. ¿Pero por qué? Porque es el número que les interesa para los viajes interdimensionales que ellos necesitan, no porque sea el correcto número para hacer el viaje, el único número. No es ese, eso es otra falta de información que la gente tiene. Espero haberos sido un poquito de ayuda y gracias por la atención.